Allá por el mes de abril de este año, la Red de Teatros Alternativos asistió al encuentro, al plenario de primavera que organizó el ITN en Bérgamo, en Italia, y después de ese encuentro, desde la oficina del ITN se pusieron en contacto con nosotros, concretamente a través de Jacobo, para sugerirnos la posibilidad de presentar una candidatura, o la ciudad de Valencia, que pudiera presentar una candidatura de la mano de Teatro de lo Inestable y de la Red de Teatros Alternativos para acoger el plenario del año siguiente, en otoño de 2016. Bueno, ¿qué es la ITN? Pues es una asociación, una red internacional, como he comentado antes, de creación contemporánea de artes escénicas, pero es una asociación un poco particular, porque es una asociación formada tanto por individuos como por organizaciones, donde cabe todo tipo de organización siempre y cuando tengan esa especialización contemporánea. Pueden ser desde grandes infraestructuras o equipamientos, pasando por compañías, creadores e incluso personas que a título individual, como creador, como profesional, como asesor, pueden formar parte del ITN. En este momento el ITN está compuesto por unos 500 socios aproximadamente, contando por socio tanto una persona individual como una organización. Si tuviéramos en cuenta lo que es el número de personas, son unas 1.800 aproximadamente las inscritas, o sea, profesionales a título o bien individual o que están dentro de alguna organización. Y en este momento en la ITN hay 46 países presentes, con lo cual esto da una idea de que se trata probablemente de la asociación más importante que hay, o de las más importantes en artes escénicas a nivel internacional y la más importante desde el punto de vista de la creación contemporánea. Entrando ya en lo que es el ITN en Valencia, recuerdo de nuevo que será del 3 al 6 de noviembre de 2016. Y por último, en los plenarios siempre se articulan a través de un concepto que viene a ser como un elemento catalizador de todas las actividades que se hacen. Nosotros hemos elegido el concepto Crossroads, que significa encrucijada o las encrucijadas, porque nos parece un tema clave que tiene que ver con lo que ha sido la experiencia de este sector en los últimos años, ¿no? Donde nos hemos visto en muchas ocasiones en la necesidad de tomar decisiones trascendentales. Pensamos que ese término puede servir como catalizador de muchas reflexiones, de experiencias que van a enriquecer ese encuentro en el momento en el que éste tenga lugar. Cuando nos dijeron de poder organizar la ITM en Valencia junto a la Red de Teatros Alternativos, para nosotros fue como emocionante, fue una alegría desbordante en el momento en que nos lo propusieron y en el momento en que nos lo oficializaron en Budapest, por lo que suponían no solo para nosotros, sino para nuestra comunidad y también extrapolando a lo que podía suponer para el Estado español, para el resto de asociaciones y el del sector de las artes escénicas a nivel nacional. Poniendo el foco en la Comunidad Valenciana, vimos que tenía unas posibilidades, unas que yo llamo unas plusvalías económicas y unas plusvalías artísticas en el sector de las artes escénicas a nivel de comunidad directas, en la que a partir de unos meses que llevamos dándole vueltas a la idea, el intentar implicar a todas las asociaciones o a casi todas las asociaciones que quisieran internacionalizarse a nivel de comunidad valenciana y a nivel nacional, podrían obtener una serie de beneficios artísticos más allá del propio evento en sí de los 4 días. Podían tener en futuro unas conexiones con otras organizaciones a nivel europeos, a nivel también de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, a nivel de Australia, a nivel de Japón, porque esta red no solo tiene socios a nivel europeo, sino de todo del resto del mundo, pues podía conseguir unas conexiones vitales para el funcionamiento y la vertebración del sector de las artes escénicas, de la comunidad y del Estado. ¿Por qué es importante para la red o por qué para la red es un punto de inflexión este encuentro? Hace un año, cuando se constituyó la nueva Junta Directiva, uno de los objetivos que nos propusimos era el hecho de internacionalización de la red y de sus proyectos más bandera, ¿no? Como son el circuito, como son el apoyo a la creación contemporánea. Y el hecho de que una red de 44 salas, como ha dicho Jacobo, o que representa esos 14 comunidades autónomas que estamos, podamos dar ese pasito y internacionalización, pienso que es muy positivo, ¿no? Es recoger esos frutos que durante muchos años hemos ido trabajando con esos proyectos, con las compañías, con los agentes de la creación contemporánea, y poderlo difundir internacionalmente es positivo. Por otra parte, el hecho de empezar a colaborar con otros agentes del Estado, como otras ferias, como otros circuitos, pues pienso que nos puede dar también un valor añadido. Y bueno, un poco es el
el hecho de exportar esta marca que desde la red pensamos que hemos ido generando con los años, ¿no? El hecho de ese apoyo y sobre todo de las salas, que muchas veces no se visualiza ese trabajo de apoyo a la creación contemporánea, y el hecho de poder entrar en un encuentro y darlo a conocer, pensamos que es muy importante. Bueno, pues contaros que fundamentalmente los plenary meetings del ITM, que es una de sus actividades principales, se diferencian en 2 áreas, ponen el foco en 2 áreas principales de su actividad, que son las sesiones de contenido, por un lado, y por otro lado, su programa artístico. Entonces, las sesiones de contenido, el fin que tienen son capacitación de los profesionales, discusión y debate en torno a temas de máximo interés y de preocupación del sector de las artes escénicas, y luego, por supuesto, el networking o el fomento de trabajo en red. ¿Cómo se traduce esto? Ponencias al uso, me refiero a ponencias para un aforo grande de especialistas internacionales en aquellos temas que se seleccionen de contenido a tratar. Luego hay sesiones de trabajo en red que son de formato más pequeño, más íntimo, para poder crear este partenariado internacional para intercambiar experiencias o bien para formar equipo para presentar proyectos de Europa Creative, Horizon 2020, Erasmus+, etcétera, etcétera, y otros fondos internacionales de cultura. Y luego también hay foros de debate en torno a políticas culturales internacionales, de aquello que preocupa más al sector. Y también hay otros formatos que son muy singulares del ITM, que es exposiciones breves de los proyectos que ya se están llevando a cabo, así como de proyectos que están buscando partenariado y que ya se han iniciado en sus contenidos. Y, por último, análisis de casos prácticos o concretos de aquellos temas que interesan al sector. Véase, por ejemplo, análisis de audiencias, nuevas herramientas, fondos internacionales, etcétera, etcétera. Por supuesto, cualquier información extra que podáis necesitar nos la podéis pedir en cualquier momento. Y yo creo que ahora este es el momento de que nos hagáis alguna pregunta, si alguien tiene alguna cuestión que plantear, y encantados si podemos lo responderemos, lógicamente.